Vamos a empezar de una, porque hoy nos toca ver una parte un poquillo larga. No es complicada, pero sí es un poquito larga. Chicos, vamos a ver la aplicación de las leyes de Newton a dos temas bastante importantes a nivel de faro, que es el plano inclinado y que es la famosa polea. ¿Okay? El plano inclinado y la famosa polea. Entonces vamos a empezar viendo cómo se aplica la ley de Newton, lo de las fuerzas y todo eso, ¿verdad? En un plano inclinado. Un plano inclinado es de una superficie, chicos. Una superficie cualquiera que está inclinada y sobre la cual se va a deslizar una masa cualquiera. Puede ser una caja. Por lo general vamos a usar cajas para no complicarnos tanto, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser un objeto incluso con ruedas, un carro, una moto, lo que sea, que se va a deslizar sobre el plano inclinado. La única fuerza que va a intervenir en el plano inclinado es la fuerza de la gravedad, o bueno, el peso en realidad. Es la única fuerza que va a intervenir. No vamos a ver como los otros ejemplos que yo les decía. Y hay una persona acá empujando y otra persona jala hacia el otro lado. No. Acá los cuerpos van a ir por inercia. Van a ir simplemente por la fuerza del peso, digamos. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo. Recordemos primero que la segunda ley de Newton lo que me decía era esto. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Eso es lo que decía la segunda ley de Newton. Y recuerden que por lo general lo que acá se me va a pedir es la aceleración. Entonces lo que uno hace es despejar la aceleración pasando la masa a dividir. La masa estaba multiplicando y me pasaba a dividir, ¿verdad? Bueno, la fórmula despejada me quedaba así. Aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas entre la masa. Ok. Quiero que vean ahora este plano inclinado. Supongamos que la masa de esa caja son 10 kilogramos. La caja se desplaza únicamente por gravedad, no hay ninguna otra fuerza que intervenga sobre esa caja. Y yo quiero que le encontremos la aceleración, es decir, con qué aceleración esa caja va bajando, con qué aceleración se va deslizando sobre ese plano inclinado. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, chicos. Lo primero es considerar el peso. Recordemos que el peso es una fuerza que va siempre hacia abajo, ¿verdad? En este caso, el peso es esa línea que va ahí en color rojo. El peso yo lo puedo calcular. Hay una fórmula para calcular el peso, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos a hacer, calcular el peso. Entonces, calculamos el peso con la fórmula que era masa por gravedad. Si ustedes recuerdan, chicos, el peso era la masa por la gravedad. Y el peso, por lo tanto, sería la masa, que son 10 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8. Si usted hace eso en calculadora, un segundito para abrir la calculadora nada más. Si usted resuelve esa operación con la calculadora, creo que da 98. Vamos a ver, 10 por 9,8. Sí, 98. Quiere decir que el peso de esa caja es 98 newtons. Perfecto. Peso, 98 newtons. Resulta que en el plano inclinado, chicos, el peso me va a desprender dos componentes. Oigan muy bien, chicos. Oigan muy bien. Una componente para abajo, cuando decimos para abajo, me refiero con respecto al plano inclinado, ¿verdad? Porque el plano inclinado, al ir inclinado justamente, esta fuerza se considera que va hacia abajo del plano inclinado, ¿verdad? Entonces va a desprenderme una fuerza hacia abajo y va a desprenderme una fuerza hacia la derecha. Y aparte de eso, esa fuerza de peso siempre me va a generar acá un ángulo. Siempre. Yo voy a suponer que en este caso el ángulo es de 30 grados. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que es de 30 grados. Si ustedes recuerdan, había una forma en la que yo podía calcular, chicos, la fuerza que tenía en las dos componentes, ¿verdad? En este caso el peso. Hay una forma en la que yo puedo saber cuál fuerza se me desprende hacia la derecha y cuál fuerza se me desprende hacia abajo. Si ustedes recuerdan eso, chicos, la fuerza para la derecha era la de cos. ¿Recuerdan? La fuerza para acá era la de cos. Y la fuerza hacia la otra dirección, que generalmente era hacia arriba, ahora es hacia abajo, se me va a generar con sen. Entonces, si yo aplico coseno del ángulo, me va a encontrar la fuerza que va hacia la derecha. Y si yo aplico seno del ángulo, me va a encontrar la fuerza que va hacia abajo. Entonces nos vamos a la calculadora y empecemos con la de coseno.
agarramos la fuerza de 98 newtons, que es el peso, por el coseno de 30. ¿Okay? Por el coseno de 30, que nos da exactamente 84,87. Significa que la fuerza que va hacia acá, es decir, esta fuerza de acá, es de 84,87 newtons. Y la fuerza que iría hacia abajo, que sería esta de acá con sen, sería lo mismo. Entonces hacemos 98, ok, 98 por sen del ángulo, que es 30, y nos da 49. Eso significa que la fuerza que va para acá es 49. Ok, quiero saber si hasta el momento vamos claro. Chicos, dirán que el plano inclinado tiene una ventaja, siempre es igual. Siempre, siempre, siempre. Usted tiene que sacar el peso de primero, se saca el peso, que es el que va para abajo, y luego calcula las componentes hacia la derecha y hacia abajo. La componente hacia la derecha con coseno y la componente hacia abajo con seno. Si tienen alguna duda, chicos, me avisan, ¿verdad? Voy a continuar. Luego, teníamos una fuerza que se llamaba la normal. Chicos, la normal normalmente iba hacia arriba. Generalmente iba hacia arriba. Pero en este caso tenemos que ir a favor del plano inclinado. El plano inclinado, al ir inclinado justamente, hace que la normal se vea así. Porque es que el concepto de normal en realidad es hacia arriba con respecto a la superficie. Lo que pasa es que las superficies que nosotros habíamos trabajado eran completamente horizontales. Entonces la normal iba completamente hacia arriba. Ahora va a llevar esta inclinación, ¿verdad? Va a llevarme esta inclinación del plano inclinado justamente. ¿Cuál es la normal? La normal era la fuerza que me... Vamos a ver si recordamos cómo era. Era la fuerza que me igualaba fuerzas hacia arriba y fuerzas hacia abajo. En este caso, la única fuerza que va hacia abajo es la de 49. Entonces, la normal va a medir exactamente lo mismo, porque no hay más fuerzas que intervengan hacia arriba ni hacia abajo, ¿verdad? Solamente sería esa. Y de hecho, chicos, en el plano inclinado, les voy a adelantar esto, la normal siempre va a medir lo mismo que la fuerza que va hacia acá. Siempre, 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 siempre. En el plano inclinado, ¿verdad? Estamos en el otro tema, no. Ahora, supongamos que el coeficiente que yo les doy de fricción, porque recuerden que había un coeficiente de fricción, ¿verdad? Digamos de que es de 0,02. No, 0,03. Entonces, lo segundo que podríamos hacer acá es calcular la fricción. Había una fórmula para calcular la fricción. La fórmula para calcular la fricción era fricción es igual a la constante por la normal. ¿Verdad? Esa fórmula de fricción la estuvimos viendo. No cambia la fórmula en sí. Entonces, la fricción, chicos, nos daría la constante que vale 0,03 por la normal, que la normal vale 49 newtons. Entonces sería 0,03 por la normal, que vale 49, y nos da exactamente 1,47. Quiere decir que tenemos de fricción 1,47 newtons. Ok, chicos, voy a hacer la primera pausa acá para ver si hay dudas. Ocupo que me digan si hay dudas, si está total y completamente claro todo lo que ha sucedido. Voy a repasarlo así muy rápido. Lo primero que se calcula es el peso. El peso es la fuerza que va total y completamente hacia abajo. Esa nunca va a cambiarme. Esa sí va siempre, siempre en dirección hacia abajo. El peso se calcula con una fórmula que la estuvimos trabajando bastante, ¿verdad? Que es masa por gravedad. Entonces siempre empezamos por ahí, encontrando el peso. El peso, en el plano inclinado, siempre me va a desprender dos componentes. Una hacia la derecha y otra hacia abajo. Que son estas dos de acá. Esta y esta. Esas fuerzas se encuentran con seno y coseno. Con coseno, usted encuentra la fuerza hacia la derecha. Y con sen, usted encuentra la fuerza hacia abajo. ¿Verdad? El ángulo se les va a dar, chicos, esa parte no se preocupen, siempre se les va a dar el ángulo. Entonces, por ahí no se preocupen. Luego de ahí, lo que hicimos fue sacar la normal. La normal es la fuerza que va hacia arriba. En este caso, la normal va a medir exactamente lo mismo que la fuerza que va hacia abajo, hacia abajo con respecto a la superficie, que es 49, porque no hay más fuerzas, ¿de acuerdo? No hay más fuerzas. Entonces, ahí estaría. Y por ahí vamos. Ah, bueno, no, mentira. Y luego calculamos la fricción, claro. La fricción, que es aplicar la fórmula μ, que es la constante, por la normal. Esa constante también se les va a dar, chicos, siempre.
Siempre, siempre se les va a dar. A veces, depende del ejercicio, se les regala de un solo la fricción. Les van a decir, ok, la fricción es tanto. Entonces no tienen que sacar ni siquiera la normal, no la van a ocupar. La normal, ¿para qué se usa? Para sacar la fricción. Entonces, si la fricción se me está regalando, si la fricción ya me la están dando y me están diciendo es tanto, la normal no se va a necesitar para nada, chicos. Ok, ahora sí, vamos a aplicar la ley de Newton. Vamos a hacer acá como un planteo. Necesitamos para la ley de Newton la sumatoria de fuerzas, necesitamos la masa y para poder entonces encontrar la aceleración. Bueno, la masa ya se sabe que es 10 kilogramos. Esa parte desde el principio se me regala. La sumatoria de fuerzas, ojo, solamente vamos a tomar en cuenta las fuerzas que van a favor del movimiento. O sea, las fuerzas que van con el movimiento. O sea, las fuerzas que van acá. Las fuerzas que van o para arriba o para abajo o con un ángulo, esas no me interesan. Porque para la sumatoria de fuerzas solamente vamos a tomar en cuenta las fuerzas que intervienen en el movimiento. Como la caja, el bloque este va hacia abajo en esta dirección, esta fuerza no interviene para nada. Esta tampoco y esta tampoco. Las únicas fuerzas que van a intervenir son esta, que fue la que me desprendió el coseno de 30, ¿verdad? Y la fricción. Recuerden que la fricción iba acá en la superficie, ¿verdad? Y siempre iba contraria al movimiento, se restaba, por cierto. La fricción es 1,47. Quiere decir que la sumatoria de fuerza nos daría los 84,87 newtons, que son los que van completamente a favor del movimiento. Pero hay que restarle la fricción. ¿Se acuerdan que la fricción siempre se restaba por ser una fuerza que va oponiéndose al movimiento? Entonces le restamos los 1,47 newtons. Y eso nos daría, vamos a ver, 84,87. Le quitamos el 1,47. Y eso nos daría 83,4. Esta sería la sumatoria de fuerzas. Esta sería la masa, entonces ya podemos aplicar la fórmula de la aceleración. La fórmula de la ley de Newton ya despejada, ¿verdad? Obviamente usamos, que sería esta de acá arriba. La aceleración entonces nos daría la sumatoria de fuerzas entre la masa. Es decir, la aceleración nos daría la sumatoria de fuerzas que nos dio 83,4 newtons entre la masa, que la masa se acuerdan que era 10 kilogramos. Y eso nos estaría dando 8,34 metros por segundo cuadrado. Este sería entonces el resultado de la aceleración. Con esta aceleración va a la caja, deslizándose, ¿verdad? Sobre ese plano inclinado. Chicos, ¿alguna pregunta? No. ¿Está todo claro? Hagamos otro. Quiero que hagamos otro. Antes de pasar porque son dos, ¿verdad? Dos aplicaciones. En el plano inclinado la primera y la otra la vamos a tener en la polea. Ok, entonces continuamos. No sé si ocupan copiar algo. Vamos. ¿Están copiando este otro ejemplo? Ok, se copian ese ejemplo. Mientras lo van copiando, chicos, en este tomen en cuenta que ya se me está regalando la fricción.
Ya me están diciendo que la fricción son 8 newtons. Eso quiere decir entonces que no es necesario la normal. Es que la normal, para lo único que me funciona es para calcular la fricción. Después de ahí, la normal no me va a funcionar para nada. Bueno, a no ser de que yo se las pida, obviamente, ¿verdad? Que el ejercicio le diga, ok, calcule la normal, pues ni modo. Pero después de ahí, digamos, la normal es para calcular la fricción. Si la fricción se me regala, entonces no hace falta calcularla. Bueno, chicos, el primer paso acá es encontrar el peso. El peso es la fuerza que esta caja hace hacia abajo, siempre hacia abajo. ¿Ok? Entonces eso es lo primero, indispensable, calcular el peso. El peso se calcula con una fórmula que era la masa por la gravedad. La masa que son 12 en este caso, kilogramos, por la gravedad que es 9,8 metros por segundos al cuadrado. Ok, entonces el peso nos da 117,6. Quiere decir que ya acá tenemos peso, entonces 117,6 newtons. Ok. ¿Qué hace el peso? El peso me desprende dos componentes. El peso me desprende una componente para acá. Es como decir esta que estoy subrayando ahí en verde. Y me desprende otra componente para acá. Ah, bueno, tengo que darles el ángulo, ¿verdad? Importante. Entonces, vamos a suponer que el ángulo... Profe, ahí si el peso siempre desprende un ángulo de 90 grados, porque es lo parte de la mitad, ¿cómo es? No necesariamente a la mitad, porque puede ser que el plano esté muy inclinado o puede que esté muy hacia arriba, digamos, y entonces hace que ese ángulo no sea tan igual, digamos, la misma. Es decir, este ángulo completo sí es 90, pero yo no puedo decir que es mitad y mitad. De hecho, de viaje se nota, ¿verdad? Se ve que hay un ángulo más grande que otro. Entonces, yo voy a suponer que este ángulo de acá es 60, pero el ángulo completo sí es 90. Lo que pasa es que no se usa todo el ángulo, tampoco la mitad necesariamente, ¿verdad? Ok. Vamos a encontrar la componente hacia acá y luego la que va hacia abajo. Para acá se usa cos y para abajo se usa sen. Entonces, vamos a... Usted siempre nos va a dar ese ángulo, ¿verdad? Ese ángulo siempre lo van a tener correcto. No se preocupen por esa Ok. parte, siempre se les va a dar. Ok, 117,6 por coseno de 60. Eso me estaría dando 58,8 hacia acá. Y con seno encontramos la de abajo, pero vieran que la de seno no la vamos a ocupar, porque la de que va para abajo sería para sacar la normal, y dijimos que la normal no la íbamos a encontrar, pero la voy a hacer solo por colocar los datos, así repasamos, pero sepan que no la vamos a necesitar. Ok, 101,84 da la fuerza que va hacia abajo. 101,84. ¿Quieres? Profe, entonces, en caso de que nos pidan la normal, bueno, si no nos piden la normal, no hace falta como llenarla de abajo. No, no hace falta. Volvemos a lo mismo. La de abajo se rellena ¿para qué? Para saber cuánto es la normal. Y si no necesitamos la normal, tampoco Ok. necesitamos la de abajo. En este caso, pues la voy a calcular por ponerla ahí listo, ¿verdad? No está tan complicado para que ustedes lo vean, pero no se va a necesitar. Ok, hasta acá vamos claro, chicos. Vamos Sí. a la información. Sí. Ahora bien, ya tenemos las fuerzas que intervienen a favor del movimiento. Las que van sea para allá o sea para allá. Que son dos. Los 58,8 newtons que van a favor del movimiento, para abajo, digamos, en ese plano inclinado, y la fricción que se opone al movimiento. Entonces, si yo quisiera calcular la sumatoria de fuerzas, ¿qué hacemos? A los 58,8 newtons, le quitamos la fricción. De esto va a dar 50,8. Entonces, la sumatoria de fuerzas nos da 50,8 newtons. Sabíamos que la masa eran 12 kilogramos, ¿verdad? Y ahora lo que hacemos es aplicar la segunda ley de Newton para encontrar la aceleración. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Si despejamos la aceleración, nos quedaría que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas entre la masa, ¿verdad? Porque la masa pasa a dividir.
Entonces la aceleración sería igual a la sumatoria de fuerzas que nos dio 50,8 newtons entre la masa que nos dio 12 kilogramos. Dice que eso nos da 4,23. Esa sería la aceleración, chicos, con la que la caja va bajando, digamos, en ese plano inclinado. Preguntas, consultas, dudas, sugerencias, comentarios. ¿Está todo clarísimo, chicos? Sí. Igual ahí les va a quedar el video, cualquier cosa pueden, ¿verdad? En el transcurso de la semana ver el video. Chicos, antes de que se me olvide, por cierto, la otra semana ya estamos en vacaciones. La actividad de esta semana la voy a poner martes o miércoles. Normalmente tienen una semana para hacerlo, ¿verdad? Pero si tomamos una semana, cae en vacaciones. Como en vacaciones, obviamente, no, bueno, yo no voy a dejar tareas ni nada por el estilo. Entonces, esta actividad particularmente va a tener más tiempo. Va a tener esta semana y adicional va a tener la semana que está después de vacaciones, ¿verdad? Para considerar que en vacaciones no tienen que hacer nada, para que lo tomen ahí en cuenta. Entonces, seguramente entre martes y miércoles subo la actividad. Aplica para matemática también. En cuenta. Bueno. Ok, chicos. Aplicación de la segunda ley de Newton en poleas. Yo creo que todos sabemos lo que es una polea, ¿verdad? Eso es como un círculo que hace que una cuerda gira alrededor de ese círculo, de esa polea, y eso lo que hace es o bajar esta masa o subirla. Una de las dos, ¿verdad? Depende de donde haya más fuerza. Si esta caja de acá ejerce más fuerza, entonces gana y hace que vaya para abajo la caja. Pero si esta tiene una aplicación de una fuerza y es más grande que la otra, entonces hace que el movimiento sea hacia allá. Normalmente los ejemplos van a ser que el movimiento va hacia abajo. Porque normalmente esta masa va a estar por inercia. Es decir, esta masa va a estar ahí simplemente sin aplicársele ningún tipo de fuerza. Entonces vamos a ver. Acá por lo general lo que se me va a pedir es la aceleración del sistema. La aceleración del sistema, oigan bien, si yo les pido la aceleración de esta caja o la aceleración de esta caja es la misma. Las cajas van exactamente a la misma velocidad. Si esta caja baja muy rápido, aquella va muy rápido también, porque están amarradas, son dependientes una de la otra, ¿verdad? Entendamos esa parte. Entonces, acá yo no les voy a pedir como aceleración de la primera caja o aceleración de la segunda caja, no, simplemente aceleración del sistema. Si les pido aceleración de la caja 1 o de la caja, ya eso sería una trampa, porque al final de cuentas es la misma aceleración para las dos cajas. Ok, vamos a suponer, chicos, que la masa de esta caja es de, vamos a ver, de 10 kilogramos. Y la masa de esta otra es de 12 kilogramos. ¿Ok? Además, el coeficiente de fricción de la superficie con la caja de 10 kilogramos es de 0,05. ¿Ok? Y con esa información tenemos que calcular la aceleración del sistema. Prácticamente no tenemos información. Prácticamente lo único que tenemos son las masas. Pero con eso se puede. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es ver cuánta fuerza está ejerciendo esta caja hacia abajo. La fuerza que esta caja ejerce hacia abajo, ¿cuál creen ustedes que es, chicos? ¿Cuál será la fuerza que hace que esta caja vaya hacia abajo? La de peso. El peso, excelente, claro. Muy bien. El peso es la fuerza que hace que esta caja vaya hacia abajo. Recordemos que el peso, ese sería el primer paso. Recordemos que el peso es la masa por la gravedad. Entonces, para el peso de esa caja sería la masa que son 12 kilogramos por la gravedad que es 9,8. Ok, 12 por 9,8. Dice que nos da, fue lo mismo que hicimos antes, 117,6. Quiere decir que el peso que esta caja ejerce hacia abajo es 117,6 newtons. Y con esa misma fuerza, porque ellas van amarradas a un cable, ¿verdad? Con esa misma fuerza entonces se está jalando esa caja, ¿verdad? La fuerza que esta caja ejerce hacia abajo es la misma fuerza con la que jala la otra caja. Ahora, voy a calcular el peso de la otra caja. No porque lo necesite,
porque lo necesite como tal, digamos, sino porque el peso de esta otra caja va a ser igual que la normal y eso me va a permitir encontrar la fricción con la que esa caja va rozando a la superficie, porque recordemos que cuando una caja, un objeto está rozándose con una superficie y usted lo está jalando o arrastrando, hay fricción. Este objeto está en el aire. Este objeto no está rozando con ninguna superficie. Por lo tanto, ese objeto no presenta fricción, pero el primero sí, el de arriba sí. Entonces voy a calcularle el peso a ese otro objeto. La misma fórmula, masa por gravedad. Entonces sería la masa, que son 10, por la gravedad, que es 9,8. Bueno, esto les va a dar 98. Quiere decir que el peso de esta caja es 98. Y por lo tanto, la normal, chicos, la normal también es 98. ¿Ok? La normal también es 98. Porque la normal, en este caso, como no hay más fuerzas que intervengan, la caja está por inercia, la caja de 10 kilogramos está por inercia, porque si hubiera otra fuerza ahí como para arriba, ¿se acuerdan que podía suceder eso? Bueno, cambiaba ahí, pero bueno, en esos casos, el peso va a ser la normal y listo. ¿Para qué calculamos el peso? Para tener la normal. ¿Para qué calculamos la normal? Para poder calcular la fricción. Entonces, tercer paso, fricción. Igual que antes, puede que me regalen la fricción perfectamente de esa caja y nos ahorramos la parte del peso y la normal y de todo eso. Pero bueno, en ese caso sí hay que buscar la fricción. Entonces, vamos a ver. La fricción, si recordamos, era la fórmula mu por la normal. Entonces la fricción sería mu, que son 0,05, por la normal, que son 98. 0,05 por 98 normal y dice que nos da 4,9. Quiere decir que tenemos una fricción de 4,9 newtons y recordemos que la fricción se opone al movimiento, o sea, la fricción va a ir acá oponiéndose al movimiento, 4,9 newtons. Y ya podemos calcular la aceleración con la segunda ley de Newton. Vamos a ver. Para calcular la aceleración necesitamos la sumatoria de fuerzas, la masa, y ya con eso podemos encontrar la aceleración. Bueno, la masa ya se sabe. Ok. Con la masa sucede algo importantísimo, chicos. Cierto. Como yo lo que voy a calcular es la aceleración de un sistema, es como si esta masa y esta masa fueran una sola. Es un solo sistema. En este tema, chicos, cuando vayan a calcular la masa, tienen que sumarlas. Siempre, 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 siempre y absolutamente siempre tienen que sumar las masas. Porque vamos a considerar todo el sistema. Y si yo les digo, ¿cuál es la aceleración solamente de esta caja? Igual tienen que sumar las masas. Porque la aceleración de esta caja es la aceleración del sistema de todas formas. Entonces, en este tema siempre tienen que sumar las masas. Sumamos los 10 kilogramos más los 12 kilogramos y eso nos da 22 kilogramos. Esta sería la masa del sistema. Para la sumatoria de fuerzas, lo que hacemos es esta fuerza de acá, restarle la fuerza de fricción que va oponiéndose al movimiento. Entonces serían los 117,6 newtons, quitarle los 4,9 newtons que son la fricción. Lo cual nos daría 112,7. Esa sería la sumatoria. Profe, perdón, pero es que como que me perdí en un toque. Entonces el peso de arriba no se toma en cuenta para la sumatoria de fuerzas. No, ¿por qué? Porque recuerde que para la sumatoria de fuerzas tomamos en cuenta solo lo que va a favor del movimiento. ¿Esta caja cómo se está moviendo? Así. Quiere decir que el peso ni la normal intervienen en el movimiento que esta caja tiene. Como si estuviera estático, entonces. Sí, bueno, no va a estar estática porque esta caja la va a ir jalando hacia abajo, ¿verdad? Pero por lo menos lo que es la normal y el peso no intervienen en el movimiento de esa caja. ¿Por qué? Porque esa caja se está moviendo de derecha a izquierda. Se está moviendo en esta dirección. ¿Y qué pasa? La normal va para arriba y el peso va para abajo. O sea, no intervienen en el movimiento de esa caja. Ok. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con esta.
Bueno, es que de por sí esta caja, al estar en el aire, al no estar rozándose con ninguna superficie, no hay fricción, no hay normal, no hay nada. Esta caja está flotando, digamos de alguna forma, ¿verdad? No hay intervención de ninguna otra fuerza que no sea el peso. Entonces acá sí, solamente es el peso. Que la está jalando hacia abajo, por cierto, ¿verdad? Ok, ¿más dudas, chicos? ¿Estamos bien por ahí? De todas formas, siempre va a ser así. La fuerza que esta caja está ejerciendo hacia abajo con el peso, tienen que restarle la fricción. Siempre va a ser así. De esa forma se encuentra la sumatoria de fuerzas. Ok, ahora aplicamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la aceleración es igual, ya despejada, ¿verdad?, a la sumatoria de fuerzas entre la masa. Entonces, la aceleración va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que nos dio 112,7. Entre la masa, que no se les olvide, chicos, se usan las dos masas juntas. Esto dice que nos da 112,7 entre 22, nos da 5,12. Esa sería la aceleración que presenta el sistema. ¿Cuál de las dos cajas presenta esta aceleración? Las dos, es que están amarradas. Si una va rápido, la otra va rápido. Si una se frena, la otra se frena. Entonces, es la misma aceleración de las dos cajas del sistema. ¿Estamos claros? Sí. Yo creo que nos da Bien. chance de hacer otro ejemplo, un poquito rápido. Vamos a hacer otro entonces. No sé si cómo copiar algo de acá, chicos. Vamos. En este les voy a regalar la fricción de una vez. No la van a tener que calcular. La fricción es, les voy a darles que es 5 newtons. Y listo. Por ahí estaríamos. Ya pueden. ¿Qué pasó? ¿Alguno me va a preguntar algo? ¿Estamos bien? Ok, calcule la aceleración de la caja de 20 kilogramos. Lo primero que vamos a hacer es calcular el peso de esta caja. ¿Verdad? Eso es lo primero que se hace. Calcular el peso. Recordemos que el peso es la masa multiplicado por la gravedad. Entonces, el peso sería la masa, son 20 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8. $196. Ok. Quiere decir que son 196 newtons la fuerza con la que esta caja, ¿verdad?, jala hacia abajo, digamos de alguna forma. Chicos, esta vez no es necesario calcularle el peso a esta caja. ¿Por qué? Porque el peso se calculaba para calcular la normal, para calcular la fricción. Es como una cadena de situaciones, ¿verdad? Se calculaba el peso para calcular la normal, para calcular la fricción. Pero como la fricción se me está regalando, no es necesario que usted calcule el peso. ¿Para qué? Ni la normal. Si quieren lo hacen. Si quieren lo pueden hacer, pero es innecesario. Ya con esa información podemos en realidad ya calcular la aceleración de la caja de 20 kilogramos. Para calcular la aceleración usamos la segunda ley de Newton ya despejada. La aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas entre la masa. Entonces ocupamos saber cuánto es la sumatoria de fuerzas, ocupamos saber cuánto es la masa y ocupamos saber con eso cuánto es la aceleración. Para la sumatoria de fuerzas lo que hay que hacer es, esta fuerza que va para abajo, restarle la fricción que se opone al movimiento. Eso es todo. Entonces, a los 196 newtons, usted le resta los 5 newtons. Y eso da 191 newtons. Ya ahí tenemos la sumatoria de fuerzas. Vean que solamente son esas dos las fuerzas que intervienen en la sumatoria. Para la masa, tenemos que sumar las dos masas. ¿Por qué yo les dije que calcularan la aceleración de la caja de 20 kilos?
para que usted piense, eso es una trampa, que tiene que usar solamente los 20 kilos acá. No, chicos, eso es una trampa. Es que la aceleración que usted calcula es la del sistema. Igual la de 20 para igual la de 10 es la del sistema. Entonces, en ese caso es exactamente lo mismo que usted utilice cualquiera de las, o tiene que utilizar, digamos, las dos, y no importa que me pidan cualquiera de las dos. O sea, yo le puedo pedir cuál es la aceleración de la de 20, cuál es la aceleración de la de 10, es lo mismo. A lo que voy es a que siempre tienen que sumar las masas. Chicos, siempre y absolutamente siempre tienen que sumarlas. ¿De acuerdo? Aunque se les pida la de una nada más, eso es una trampa. Y listo, ya tenemos la sumatoria de fuerzas, ya tenemos la masa, podemos aplicar la aceleración. Entonces la aceleración sería sumatoria de fuerzas que nos dio 191 newtons entre aceleración que eran, entre masa, perdón, que eran 30 kilogramos la suma de las dos. Entonces sería 191 entre 30, lo cual nos da 6,36. Segundo. Listo, 6,36 metros por segundo. Y esa sería entonces la respuesta para la aceleración de ese sistema. Llamémosle de ese sistema porque es la misma para todo, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, consultas, sugerencias, comentarios? ¿No hay, chicos? No. No. ¿Algún detallito? ¿Todo está claro? Perfecto. Entonces, estamos. Para esta semana, recuerden, ¿verdad? La actividad van a tener chance extra hasta la que sigue después de vacaciones de 15 días para que lo tomen en cuenta. Eso sería todo, chicos. Entonces, nos hablamos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, nos hablamos. Profe, Oh, es que todavía no me ha corregido la nota ¿quién me habla? Ve para ver. de Justin. Oh, hijo de puchica, sí, ¿verdad? Voy a hacerlo una vez para que no se me olvide. Ok. Listo, hoy.